de esta sesión grabada. Le voy a compartir al maestro Adrián la liga, esta sesión la grabo, se carga a YouTube en un enlace privado y le comparto al maestro Adrián, que a su vez les comparto. Bueno, ya también tengo yo sus correos, igual se los mando yo directamente. La liga, por si ustedes quieren como repasar la sesión, tengan ahí la liga, ¿sale? Y puedan entonces revisar el material y cualquier cosa, ¿va? Entonces, pues vamos a arrancarnos, chicos, de una vez. Y empezamos compartiéndoles pantalla. Si se dejara, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Aquí está. Miren, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a hacer mi presentación aquí, ¿no? En esta ventana. Bueno, ya ahorita lo presento en grande, pero vamos a ver aquí de manera general el tema. Este tema aquí de manera general. Y después nos vamos a ir corriendo y vamos a dar un salto al material que ustedes tienen para que vean aquí cómo está detallado el material, ¿sale? Y tengan claro todo lo que les hice en la presentación, muy sencillo, aquí ya lo tengan claro. Terminando de ver este tema, vienen así separados con estos títulos, subtítulos en negritas. Entonces, ya que acabamos de ver este tema, que por ejemplo aquí primero es solo este cuadro, ya que acabemos de ver este tema, lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio en el que les voy a ir presentando una pregunta. Y de esta pregunta, ustedes aquí en voz alta abren su micro, me dan la respuesta. No se expongan al aventón. Aprovechen para de verdad hacerla como muy con conciencia. Y si alguien contestó y estaba bien, pero tú tenías otra idea, haz una pausa. Miss, no, es que yo creí que era la otra, ¿sale? Y no, aunque estemos más tiempo en cada uno de los reactivos, prefiero, pero para que se vayan con la información súper clara, ¿va? ¿Están de acuerdo en la dinámica? ¿Le hacemos así? ¿Sí? Sí. Sí, de acuerdo. Súper, súper. Ahorita al compartirles pantalla dejo de verlos, aunque de todas formas, pues no hay forma que me manden el chat o y bueno, las manitas gruesas sí las podría ver, pero chicos, con confianza, abran su micro, ¿sale? Para que me pregunten. Pues bueno, vamos a hablar entonces de la comprensión lectora y son como las dos partes en las que se divide este módulo. Espero terminemos de ver el día de hoy comprensión lectora, si no, no pasa nada. Pero comprensión lectora, como les decía hace ratito, se refiere a entender tanto al momento en que lees el texto o ya de manera previa, entender la razón, el origen o el objetivo que tiene de comunicación el texto que estás leyendo. Que al leerlo te vas a informar, te vas a divertir, te vas ¿a qué? Cuando tienes claro eso, es más fácil también poder entender sus elementos. Y cuando hablamos de redacción indirecta, es el proceso, no sé si alguno de ustedes ya había oído hablar de este término, pero está como muy chistoso porque cuando tú redactas, cuando tú escribes, lo haces, digamos, de manera indirecta, haces una redacción directa, tú directamente lo estás escribiendo. La redacción indirecta es un proceso posterior de revisión de lo que ya tú realizaste. Por eso se le llama indirecta, porque la revisión ya solamente es para revisar lo que ya se hizo. Revisar si está bien la ortografía, si está bien la gramática, si está bien la sintaxis, si visualmente incluso está bien dividida en párrafos, todos los elementos que se necesitan considerar para revisar que algo ya escrito esté bien hecho, se le llama redacción indirecta. Y puede ser de nuestros propios textos o puede ser de textos de alguien más, pero nosotros ya no estamos construyendo el texto, ya solamente lo estamos revisando. Entonces el concepto como tal se le llama redacción indirecta. ¿Por qué necesitamos tener una buena comprensión lectora? Porque es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa del texto escrito. A veces, y ustedes chicos, la verdad yo los admiro muchísimo a todos los alumnos que estudian ingeniería porque tienen un cerebro privilegiado. Ustedes tienen que analizar a súper ultrafondo las cosas en el contexto en el que está, aparte analice con bases técnicas, científicas, algo que a lo mejor nosotros, yo soy periodista, pues estaría como más superficial, ¿no? Ustedes tienen que ir a fondo porque su profesión se los demanda.
Sin embargo, a lo mejor cuando se trata de ingeniería, ustedes están al 100%, pero si a lo mejor vamos a leer un libro de literatura, una novela, a veces esa estructura que ustedes tienen y rigidez que demanda la carrera, se convierte en algo que a veces los ata para poder entender algo ligero. Y buscamos como, no, que haya fondo y que demás, tranquilos. O sea, debemos de tener la capacidad también de interpretar cosas más ligeras. Eso es la comprensión lectora, que ustedes tengan la capacidad de entender algo súper bobo y algo súper técnico y profundo, como lo que ustedes ya saben hacer. Ahí ya la tienen ganada. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la identificación del tipo de texto. Eso nos va a ayudar mucho a comprender el texto si sabemos de qué tipo es. Tenemos 4. Los textos argumentativos. No, 4, 5. Los textos argumentativos en donde se defienden ideas y se expresan opiniones. Chicos, ¿ustedes en la carrera les ha tocado realizar o leer algún texto argumentativo? ¿Identifican qué tipo de tarea que les han dejado en realidad es un texto argumentativo? Donde ustedes defienden ideas y expresan opiniones. No, ¿no ubican en cuál? En los ensayos. ¿A poco no? Ay, perdón, ¿quién abrió el micro? ¿Me ibas a decir ensayos? No, maestra, iba a decir que los foros que luego nos piden. Participar, claro, expresas opiniones, defiendes ideas y lo que tú escribes termina siendo un texto argumentativo porque es tu punto de vista. Digamos que la participación en los foros es como la partícula mínima de un ensayo, porque si esa participación que tuviste en el foro te pones a meterle fuentes y hacerla más grande y más profunda, se te convierte en un ensayo, porque los ensayos son opiniones personales a partir de un tema, solo que apoyadas con referencias y diferentes fuentes. A lo mejor en el foro es solamente directamente tu punto de vista, pero aún así tú estás explicando, dando tu punto de vista y argumentando por qué, ya sea en contra de lo que te están diciendo o abonando a lo que te están diciendo. Esos textos son los argumentativos. Y aquí es donde vamos a empezar en nuestros saltos cuánticos para acá. Miren, en la tabla lo que les presentamos es los tipos de texto, ¿no? Así el propósito de comunicación que tiene cada uno de los textos, porque finalmente cuando tú lees algo, te están comunicando algo, pero ¿qué? O sea, ¿con qué propósito se te está dando esa información? Una es con debatir, ¿no? Ideas, otra es solo darte información y ahorita vamos a ver los otros tipos. Para que tú puedas confirmar si el texto que estás viendo es de este tipo, en este caso argumentativo, tienes que confirmar que responde a las preguntas. ¿Qué pienso o qué te parece? Si las respuestas a estas dos preguntas están en el texto, es argumentativo. No, Miss, es que no dice eso, más bien nos está diciendo cómo son las cosas, entonces es un texto descriptivo. Aunque esté en el foro, es un texto descriptivo, no es uno argumentativo. ¿En dónde encontramos como ejemplos de publicaciones de textos argumentativos? Por ejemplo, en críticas artísticas, discursos políticos, artículos de opinión. Ahí en un artículo de opinión que encuentran en un medio de comunicación, vamos a conocer el punto de vista de quien está escribiendo. O sea, igual puede ser no cierto, pero es su punto de vista. Alegatos judiciales, ensayos, como yo les decía ahorita, en publicidad, campañas psicológicas, en recomendaciones gastronómicas, cartas de recomendación, discursos públicos o cartas a lectores, ¿sale? ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Un segundo. Ay, perdón, chicos. ¿Qué tipo de texto, de lenguaje se utiliza en un texto argumentativo? Verbos que expresan opinión. Entonces, si en un texto tú encuentras muchos verbos o se priorizan los verbos de considero, me parece, yo opino, de plano decir yo opino, me parece, considero, creo, estimo. Estos verbos que nos van a ayudar a expresar una opinión, si tiene esos verbos, quiere decir que lo que estás leyendo es un texto argumentativo, ¿ok? Bueno, después tenemos el texto descriptivo.
En los textos descriptivos vamos a tener información en la que nos van a contar cómo son objetos, personas, sentimientos, lugares. Son descripciones como muy técnicas. No tiene, a lo mejor no hay verbos de opinión, de acción. Pueden ser así como súper crudos los textos, ¿no? De descriptivos solamente, o a lo mejor un poquito de introducción, más narrado, pero al final lo fuerte, lo que sostiene al texto que estás leyendo son puras descripciones. Esto, como les decía, responde a la pregunta, lo que estás leyendo y te dice cómo es. Cuando tú estás revisando una guía de viajes o estás revisando, no sé si les ha pasado y si han viajado en avión cuando están las revistas estas ahí en los respaldos y que empiezan a ver nuevos destinos turísticos que te dicen, ¿no? La paradisíaca playa en el Caribe con arenas blancas y agua turquesa y con hoteles 5 estrellas de mucho lujo o de lujo medio, pero familiares, te empiezan a dar todas las características del lugar. En las fichas técnicas de productos, ¿no? Tú compras una cafetera y lees el instructivo y ¿qué te dice, no? El siguiente producto es una prensa francesa que consta de un vaso de vidrio y el mecanismo de prensa y se utiliza de la siguiente forma. Te la está describiendo y te está diciendo cómo funciona. En biografías y autorretratos, ¿no? Cuando se habla de otra persona, de sus características físicas. Bueno, Benito Juárez era un hombre de baja estatura, de tez morena, que ya te empiezan a decir en dónde trabajó, qué hizo, todas las características que él tenía. Ese tipo de textos son descriptivos. Cuando hablamos de textos descriptivos, vamos a tener un uso abundante de adjetivos, porque tenemos que decir estatura pequeña, de una gran carrera, ¿no? De un paradisiaco o destino turístico, con grandes albercas, con los restaurantes más ricos. Entonces, lo que son un destino turístico con playa y hoteles con albercas, pero cuando son textos descriptivos necesito saber más. Entonces son con lujosos hoteles, grandes albercas, o sea, ya le ponemos adjetivos. Los adjetivos, recuerden, son palabras que le dan características a los sujetos, ¿no? Al sustantivo del que estás hablando. Los adjetivos nos ayudan a tener más características de él, ¿no? La maestra la maestra alta, ok, la maestra, la estatura de la maestra, son características que se te van dando, ok. Después vamos a tener el texto informativo. Este nos va a explicar de forma objetiva algún hecho que ocurrió. Los textos informativos, chicos, generalmente los vamos a encontrar en medios de comunicación, no siempre, pero es como la línea que se utiliza, ¿ok? Responden a la pregunta, el texto responde a la pregunta ¿por qué es así? ¿Por qué las cosas son así? ¿No? ¿Por qué hay un no circula? ¿Por qué se decretó el hoy no circula? Informativamente en el texto te voy a explicar que debido a los altos índices de contaminación, el gobierno de la Ciudad de México y de otros estados determinaron activar la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que no van a circular tales carros, se suspenden estas actividades, esto con el objetivo de proteger la salud de la gente. Fue meramente informativo. Algo que está pasando, te explico por qué está pasando, ¿sale? Esos son los textos informativos, donde los vamos a encontrar en libros de textos, ¿no? Que es cuando tú lees información nueva, pues ahí te haces de más. Artículos de divulgación, enciclopedias, investigación, pues es donde obtienes el conocimiento. ¿Qué tipo de lenguaje tiene? Un lenguaje claro y directo. Te dice las cosas tal como son. La pared blanca, el cielo gris, ¿no? Ahorita el cielo gris, la avenida vacía, la avenida llena, tal como es. No utiliza metáforas de el cielo gris, como si alguien hubiera sacado una bocanada de humo después de fumar un cigarro. Nada de esas cosas. A lo que es el hecho. Por eso se le considera, o sea, en noticias utilizamos muchísimo los textos informativos. Es que yo me dedico a eso. Utilizamos ese tipo de textos porque es directo informarte lo que pasó.
Lenguaje claro y directo y sin opinión. No te digo, qué mala onda que activaron o qué mal que activaron la contingencia ambiental porque ya no puedo irme de viaje. Esa es una opinión personal y es mi problema lo que opino. Lo que necesita mi lector es saber qué pasó, ¿sale? Sin que yo me meta más. Después tenemos el lenguaje dialogado. En un lenguaje, en un texto dialogado. En un texto dialogado se van a reproducir, tú lo vas a leer y se van a reproducir literalmente las palabras de los personajes. Una conversación que estén teniendo los personajes, tú la vas a poder leer en texto. Ese sería un tipo de texto. Empiezas a ver ya simplemente en la forma física y vas a saber que es un texto dialogado. Es un diálogo que estás trayendo a palabras escritas. Responde a la pregunta que dice. O sea, tú te preguntas, es que, ¿qué dijeron en la pelea que tuvieron esas dos personas? Pues en un texto dialogado vas a saber qué dijo la primera, qué le respondió la segunda, qué le volvió a decir la primera, qué le respondió la segunda. Y en esas, ya en los textos también lo que se hace es que se van metiendo acotaciones de los escenarios en los que están o contexto para que entiendas más en dónde se produjo ese diálogo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en los cuentos, en las novelas, en el teatro, en el guión o en entrevistas en medios de comunicación. Cuando hay una entrevista muy interesante, las entrevistas se llevan a texto con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿ok? El tipo de lenguaje es uso de acotaciones y comillas. Es bien importante siempre utilizar las comillas para que no se confunda cuando unas palabras son como contexto que yo, como la que está escribiendo, te estoy dando el contexto de cuándo fue este diálogo y no parezca que el contexto forma parte del diálogo que están haciendo las personas. Entonces es importante poner el nombre de la persona del que va a hablar, 2 puntos y lo que dijo, o un guión y lo que dijo, o mientras está diciendo algo, abres unos guiones medios y ahí pones la acotación de dijo gritando, para que sepas que en ese momento ya levantó la voz. O sea, todas estas acotaciones que te ayudan a darle viveza al diálogo que tú solamente estás viendo en texto, ¿ok? Y bueno, el último tipo de texto que tenemos es el texto literario, en el que se van a relatar hechos reales o ficticios que le suceden a los personajes que intervienen. Esto, pues la verdad, está muy centrado, como dice literario, a la literatura. Responden a la pregunta, ¿qué pasa? ¿No? Hay una situación y tú quieres saber qué pasa en esa situación, pues bueno, se te va a contar en ese texto. Lo vamos a encontrar en novelas, cuentos, guiones de teatro, ahí lo vamos a encontrar. Y los verbos de acción que se utilizan permiten transitar de una situación a otra. Como es una historia, lo que estarías leyendo, ¿no? Una novela o algo literario, te van contando de principio a fin una historia. Entonces te dice, todo empezó la mañana de aquel 24 de febrero en la que la pareja decidió salir de viaje. Después, más tarde, al final del día, al otro día, con esas palabras, verbos de acción que te ayudan a ir transitando de una escena a otra, una situación a otra, vas tú tejiendo toda la historia que estás leyendo, ¿vale? Entonces son estos, de inicio, estos 5, los tipos de texto que que existen y identificando las características de cada uno es que vamos a poder saber de qué se trata, ¿va? Entonces vamos con el primer ejercicio. Es muy breve, solo son 2 preguntas. Pero a ver, chicos, ¿qué tipo de texto es el que se soporta en la presentación de razonamientos a favor o en contra de alguien o algo con el propósito comunicativo de defender ideas, expresar opiniones o persuadir? Tienen 3 opciones: A, descriptivo; B, argumentativo; o C, informativo. ¿Cuál es la respuesta correcta? B, Argumentativo. argumentativo. Recuerden, es razonamientos a favor o en contra. Opiniones es donde expresas tus opiniones. ¿Va? Perfecto. Muy bien, chicos. La siguiente. ¿Qué tipo de texto es el que hace referencia al siguiente fragmento? Ilsa: ¿dices eso para que me vaya? Rick: lo digo porque es cierto, y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despegue y no estás con él, lo lamentarás.
Ilsa, no. Rick, tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Ilsa, nuestro amor no importa. Rick, siempre nos quedará París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche. Ilsa, dije que nunca te dejaría. Ese es un fragmento de Casablanca de Michael Curtis en 1942. ¿Qué tipo de texto es este? Dialogado. Es una conversación que tuvieron esas dos personas y nosotros ahí en medio de chismosotes escuchando lo que dijeron. Cuando lo lees, así te sientes en medio, viéndolos, ¿vale? Chicos, el texto descriptivo, habíamos dicho que cuenta cómo son los objetos, los lugares, las personas, los sentimientos, las circunstancias, todo lo que se puede ver como, o sea, describir. Bueno, los sentimientos no se ven, pero aún así puedes describirlos. Esto con la idea de ofrecer una imagen o una idea completa de ellos, pero a través de palabras y el lenguaje. De las siguientes tres opciones, léanlas por favor. ¿Cuál es la opción, cuál opción es la correcta en cuanto a la descripción del planeta Tierra? Lean las tres y díganme cuál encaja en la descripción. La 3, ¿no? La 3. ¿Por qué la 2 no? Si nos está diciendo cuánta gente vive. Pero usted ahí comenta que es a través de palabras. Y bueno, yo lo relaciono así, trae números y aparte está haciendo una pregunta al final de esta parte que no corresponde a la descripción. Exacto, exacto. La pregunta es la que nos da la señal clara de que eso no es una descripción. Sin la pregunta, igual, y podría quedar ahí. Pero aún así, la penúltima frase dice, a veces creo que es increíble que nosotros vivamos aquí. Ahí ya está opinando. Y en lo descriptivo, pues se supone que era como solamente las características. En efecto, es la número 3. Muy bien. Ok, bueno. Entonces ya vimos aquí cómo estuvo y continuamos acá. Vamos con la siguiente. Chicos, sí alcanzan a ver o les estorba mucho que esté la diapositiva así chiquita para no estar presentando y despresentando. ¿Alcanzan a ver bien así? Sí, sí se ve. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Ahora vamos a hablar sobre la identificación de ideas principales e ideas secundarias. Cuando tú estás leyendo un texto e identificas la idea principal, ya sabes lo que es más importante. O sea, literal, lo principal, lo importante, ya sabes qué es y puedes ya irte, no seguir leyendo. Si quieres más información, te pones a leer la secundaria. Pero vamos a ver las características de cada una. Las ideas principales son las que representan parte fundamental de los textos, es decir, la hipótesis o la premisa del mensaje sobre el que van a ir el resto de las ideas de las que se te va a hablar. ¿Qué características tienen? Uno, generalmente vienen al principio, te exponen el contenido más importante, ¿ok? No la puedes quitar, o sea, como trae la esencia, lo importante del texto, debe de estar. Si lo quitas, no se entiende el texto. Tiene que estar. Contiene lo más importante. Posee autonomía. Puede estar solita y no haber nada más, ser un único párrafo. Dan de cuenta, la idea principal en un párrafo o en una oración. Puede estar solita y lo demás no importa que no esté. Con eso es suficiente para que nos enteremos de lo importante, ¿no? Sin embargo, si está y va a haber más texto, este nos ayuda y nos va a dar la mano, va a articular las siguientes oraciones. A veces no es explícita, se tendrá que deducir, eso ya es en textos como más elaborados y la verdad es que a ustedes en el examen no se les van a presentar exámenes como, textos muy complejos en cuanto a ideas principales y secundarias, pero sí es importante que sepan que a veces dicen, no, pues es que no venía tan clara la idea principal, un poquito van a ser... el autor aprovecha o hace uso de tus referencias, de tu contexto para poder colocar la información, ¿vale? Hacerlo como más explícito. Implícito, perdón. Bueno, esa es la idea principal, lo importante. Pero ahora, si quieres dar más texto, o sea, o hay más información de esto importante, vamos a hablar un poco más y dar más detalles. A eso se le llaman ideas secundarias. Las ideas secundarias se encargan de sustentar a la idea principal y emanan directamente de ella, no son ajenas, tienen que ver, o sea, es como de ahí es un ganchito que sale de la idea principal y agarra la otra a la idea secundaria y la idea secundaria cuando termine agarra a otra y todas tienen una conexión entre una y otra, ¿ok? Si no hay una idea principal,
no puede existir una idea secundaria y aunque tú pongas una idea secundaria, como no está el origen, no se entiende de qué hablas. Necesitas hablar de la base, ¿no? Bueno, de lo principal. ¿Qué características tienen? Tienen una menor importancia que la idea principal, pero ahí están, o sea, son importantes que existan porque nos dan contexto. Nos ayudan a ampliar y ejemplificar o demostrar lo que ya se dijo en la idea principal, que fue muy directo y conciso. En las ideas secundarias damos más detalles. Carecen de autonomía. Si no hay una idea principal, van para afuera, no tienen razón de ser. Y se articula a la idea principal del párrafo, lo que les decía esto, ¿no? Que van agarradas unas con otras, ¿va? Eso es lo que se hace con las ideas principales. Ok. Ver que vamos una por una, nada más para mostrarles aquí en dónde está. Lo mismo que les acabo de poner en la presentación, pero aquí viene ya más como con texto duro o texto completo, viene aquí, ¿no? Las ideas principales de qué es, sus características y de las ideas secundarias sus características, ¿sale? Vamos a hacer el ejercicio. A ver. Luego de leer el siguiente texto, identifica cuál es la idea principal. Por favor, léanlo y por favor identifiquen de las 3 opciones de respuesta cuál es la idea principal. ¿Cuál, chicos? Yo pienso que es la 2, no sé. La 2. ¿Qué elementos te llevaron a que fuera la 2? Porque, por ejemplo, es como un texto un poco más completo a comparación de los otros. También porque o sea, explica la idea principal del por qué estaba haciendo el texto de arriba, o sea, de lo que nos pregunta. O sea, ya leyéndolo como que lo relaciono. No sé cómo Exacto. explicarme. No, sí, sí, te entiendo lo que me quieres decir. Está perfecto que hayas llegado como a ese análisis para concluir que es la respuesta número 2. Está perfecto y es la respuesta correcta. Yo nada más les añadiría que aquí hay 2 elementos gráficos que ayudan también a identificar que hablamos de una idea principal. Uno, como las ideas principales es lo primero que se dice, obviamente vas a hablar de ello empezando con una mayúscula. O sea, las oraciones que empiezan con una mayúscula es que eso es lo principal, o sea, es con lo que estás abriendo el texto. Y cuando ponemos 3 puntos, ¿no? Los puntos suspensivos quiere decir que es algo que hay información antes y que está continuando la idea que estamos diciendo. Entonces quiere decir que la 1 y la 3 que traen los puntos suspensivos, quiere decir que eso ya estaba dentro del texto. Y si ya viene dentro del texto en este tejido de información, ya no es la idea principal. A lo mejor vamos a encontrar un texto ahí muy revolucionario en el que hagan lo contrario, puede ser, pero aquí al menos no, ¿va? Muy bien, bien por la respuesta. Vamos a ver ahora este. Ahora toca identificar ideas secundarias. Lean el texto y díganme cuáles son las secundarias, porque aquí les hice una trampita y ya no les puse los puntos suspensivos, también porque el texto como tal está dividido a partir de puntos. Pero a ver, vean, se los divido al menos con la diagonal. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? ¿Cuáles, chicos? Aquí sí tengo un poquito de confusión, no sé si es la 3 o la 1. A ver, a ver. ¿Por qué? Yo me iría con la 1. Ajá.
Sí, Te también me vas iría por por la la 1. Mira, aquí te voy a ayudar un poco por la cuestión gráfica o técnica más allá del contenido. Les había dicho que cuando arrancamos el texto tenemos la idea principal. Y si lo que en el número 3 arranca con la oración o la idea que te presentan primero, se daría por entendido que esta es la idea principal. Sí, ya, perdón, no, disculpa. Entonces la descartamos y nos vamos, sí, en efecto. ¿Ok? A Gracias, la sí. número 1. Pero, no, al contrario, me gusta, de verdad, qué bueno y gracias por hacer como todo ese ejercicio. Bien, chicos. Ahora, ¿qué características de las ideas principales no es la correcta? Abusos con estas trampas en las preguntas. Van a buscar ustedes las características de ideas principales. Busquen la que no es correcta. ¿Cuáles? La estructura en el texto. Ok. Porque, a ver, ¿qué Porque las carácter? ideas, Ajá, dime. principales. No, es que pensé que era secundaria. No, perdón. Ajá, no pasa nada. Es que o sea, lo que nos lleva a esto es, tenemos la información, sabemos la respuesta, pero en la forma en la que está planteado el reactivo, necesitamos ir a darle la vuelta. Si tienen a la mano dónde escribir, hagan así como sus conversiones y ya los lleva a la respuesta correcta. La número 2. Así es, no son autónomas, son dependientes. Eso es falso. Las ideas principales son dependientes, pueden estar solitas y no le importa a las demás. Esa característica es la de las ideas secundarias. Todas las demás son características de ideas principales. Estructuran el texto, articulan las demás ideas del texto y pueden aparecer de forma explícita o no. ¿Va? Muy bien. Ok, hasta ahí. Ay. Vamos con la que sigue. Ahora vamos a hablar de la organización coherente de los párrafos. Cuando nosotros elaboramos un párrafo, porque aquí también no solo es entender lo que escribieron los demás, también es para que nosotros aprendamos a escribir. Chicos, cuando ustedes redacten un texto, la verdad es que escribir un texto a mí se me hace como muy, es como, pues voy a cantarles una canción de ópera cuando yo no soy cantante. Así es cuando dicen, voy a escribir. No escribimos, la verdad es que redactamos. O sea, escribía García Márquez, escribía Octavio Paz, ¿no? Ellos escribían, nosotros redactamos, ¿no? O sea, seamos bien honestos, nosotros solo redactamos, agarramos palabras y las ponemos en orden. Pero nosotros cuando redactamos un texto, siempre piensen en que quede tan bien hecho que si tú te duplicas y leyeras el texto que acabas de escribir, dirías, qué bien, qué bueno está este texto. O que si lo lee alguien más, lo va a entender perfecto. Tenemos que aprender a ser estrictos con nosotros mismos en la forma en la que redactamos. A veces, ya, ¿cómo va? Que a ver si le entiende, ¿no? Para eso es maestra, tantos años de leer, alumnos ya debe saber. No, háganse bien exigentes porque el texto es de cierta forma también tu carta de presentación. Mandas un texto con faltas de ortografía, incoherente y demás. Habla de ti y de la falta de cuidado en lo que escribes. Entonces, mucho cuidado con lo que escribes y cómo lo escribes. Entonces, cuando hablamos de organización coherente de párrafos, vamos a hablar de la estructura que tiene como tal el párrafo. Un párrafo es una unidad organizativa de un texto escrito, es decir, cuando tú quieres transmitir una idea, lo que haces es juntas una oración o varias oraciones, pero las juntas todas y cuando ya tienes completa esa idea, termina ahí y después vas a escribir otra idea, lo que veíamos, ¿no? De idea principal e idea secundaria. ¿Cómo lo vas a separar? Lo separas en párrafos. Y gráficamente es eso, los párrafos son el conjunto de oraciones que van a distribuir el contenido o información global de un mensaje, pero lo van a hacer en segmentos pequeñitos, como por ideas, porque imagínate, lees un texto en el que todo es a partir de oraciones, ¿no? Oraciones separadas, súper pesado.
pero ahora de oraciones todas juntas, más pesado, te pierden los ojos. Gráficamente, visualmente, que lo vayamos separando en estos segmentos de párrafos, ayuda muchísimo a que la lectura sea más rápida y nos dé el espacio a la comprensión. Ahora, ¿cómo se hace un párrafo? O sea, ya dijo, junta varias oraciones, pero ¿qué oración va primero y qué oración va después? La escritura de un párrafo, la redacción de un párrafo consta de 3 partes, 3 oraciones. 3 oraciones ya se consideran un párrafo, 2, solo que estén muy buenas las oraciones, pero si no, pues que sean 3, ¿no? Entonces, la función de la oración tópico es la primera oración que pones en la que vas a introducir de manera clara el concepto principal que vas a desarrollar, ¿no? En la biología marina determina que, entonces vas a hablar de la biología marina, oración tópica, ahí dices claramente de qué vas a hablar. Después viene punto y seguido con otra oración, o sea, las vas a juntar las oraciones, todavía estamos en el pleno párrafo. Una segunda oración que se le llama, que sigue de la oración tópico, que es la principal, en donde vas a desplegar y desarrollar esta idea principal que ya diste con la primera oración. Ahí vas a incluir descripciones del tema, definiciones, clasificaciones, explicaciones, das como características de lo que ya dijiste de primera oración, vas a decirlo en la segunda oración. Y después vas a meter un tercer párrafo o más, se pueden más, pero bueno, pensando que es así todo muy sencillo, un tercer párrafo en donde vas a cerrar esa idea. La oración de cierre puede funcionar para sintetizar la idea del párrafo principal y para encadenar este párrafo que acabamos con el que sigue. ¿Ok? De esa manera se redactaría de manera correcta un párrafo. Vamos a ver acá el ejemplo un poco y me regreso al que leímos, ¿no? La clasificación, pero este sí lo pongo en grandecito porque es que es mucho texto y se me cruzan las letras. Ahí va. La clasificación científica de los seres vivos, los animales o metazoos constituyen un reino que reúne un amplio grupo de organismos que son las eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares. Hasta ahí, esa fue nuestra oración tópico, donde viene lo más importante, es nuestra idea principal. ¿Cuál es la oración de desarrollo? Pues la otra que es la oración secundaria, ¿no? Entonces, aquí nos vamos de esta parte, no sé si alcanzan a ver, de C, todavía a esta oración que empieza con los, hasta acá, antes de la última, donde te da características, te va desarrollando y después cierras. Animalia es uno de los 5 reinos del dominio eucariota y a él pertenece el ser humano. La parte de la biología que estudia a los animales es la zoología. Entonces, al principio te está hablando de seres vivos y al final cierra con la biología, es la que estudia todo lo que te acabo de decir. Pero, Buzo, si me estás diciendo que la parte de la biología que estudia a los animales es la zoología, ya me dejas con la intriga de ahora, ¿qué es la zoología? Y en el siguiente párrafo, ahora sí me vas a explicar qué es la zoología, ¿no? Como que viene relacionado de lo que te dejé pendiente acá, te lo voy a seguir diciendo, ¿sale? De esa forma es como vamos haciendo el tejido entre una y otra, ¿sale? Ahora, bueno, vamos a saltarnos. Aquí está. Ok. Rápida, esta está súper boba, pero ¿cuál de las 3 oraciones, o sea, que forman un párrafo, tiene la función de introducir de manera clara la idea o concepto principal a desarrollar? Debe plasmarse de manera simple y directa para que el lector tenga claridad respecto a cuál es el tema del que trata el párrafo. Ay, perdónenme. ¿De qué parte de la estructura, de la escritura de un párrafo estaríamos hablando? ¿De cuando hacemos el desarrollo de ideas, de la oración tópico o de la oración de cierre? Oración tópico. La oración tópico, porque es en la que presentamos, ¿sale? Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Vamos muy bien. Eso me da gusto. Bueno, vamos a ver ahora los análisis de personajes. Pues es que resulta que cuando tú tienes un texto, para que tengas una mejor comprensión de él, puedes hacer un análisis de los personajes que están interviniendo.
Y no es solamente a todos los que participan, pero si te clavas un poquito más a la función que tiene cada uno de los personajes, se empieza como a, ¿saben? Como una de dos, según la percepción de cada quien. O es un super zoom en el que vas más adentro de los personajes, o te permite justo alejarlo y entender por qué las dinámicas entre unos y otros. Ahora, por ejemplo, cuando hacemos análisis de personaje, lo más sencillo y lo más divertido es llevarlo a ejemplos de cine. A veces nos van a presentar personajes que resulta que son, que acompañan al protagonista y al final resulta que son los antagonistas, o los antagonistas que al fin, que son los contrarios, ¿no? Y se convierten en los amigos. Hacen como toda una revoltura y está bien, pero todos partimos de una base en la función que tendría el personaje. Entonces, cuando hablamos, vamos a analizar también los textos a partir de los personajes que participan en él, para comprenderlos mejor. Este es el objetivo, entender mejor los textos. Cuando se habla de un personaje, se hace alusión a los individuos humanos, animales o de otro tipo. Por lo general es de carácter ficcional o fantástico o imaginario y toman parte de una obra artística. Porque si bien vas a narrar algo que está pasando, ¿no?, en la vida y cómo las personas interactúan, puede ser que, o sea, no sé, por ejemplo, si les cuento ahora con esto de que está en boga del plagio que hizo la ministra de la Suprema Corte, entonces al principio para ti es la mala, pero porque no tenemos más información. Después a lo mejor ella quiso ser la víctima, entonces como es un suceso real en progreso, como que difícilmente puedes identificar que ahí por cuestión personal tú le determinas, ¿no?, qué tipo de personaje en esta historia que conocemos. Pero cuando hablamos de una ficción y ya se tiene muy claro, tú creas el personaje o quien hizo la película creó el personaje, la tiene visto el personaje de todos lados y conoce perfectamente quién es. No hay sorpresas como en la vida real nos las llevamos. Pero bueno, entonces vamos a tener 4 tipos de personajes a partir de la función que realizan en el texto que estaríamos leyendo. Tenemos al básico, al principal, que es el protagonista. El protagonista es quien vive el conflicto, quien encarna el tema, o sea, a quien le están pasando las cosas, nos compromete emocionalmente. Si un protagonista no hace que tú te identifiques con él, a favor o en contra, pero que te identifiques, te enganches con él, no está cumpliendo también su papel de protagonista. Y toda la historia que vamos a conocer es a partir de su punto de vista. A partir de lo que le pasa a esa persona, sobre eso gira la película, no lo que le pasa a las otras personas. Eso es como extra de contexto, pero nosotros vamos a conocer la historia en una película a partir del punto de vista del protagonista. Otro tipo de personaje que tenemos es al antagonista, quien se va a oponer a los objetivos y valores del protagonista. No, estoy totalmente en contra de, me cae gordo, es el villano, ¿no? Pero a veces no son villanos como tal, a veces son simplemente se oponen a él. Pueden tener objetivos o valores contrarios. No sé si ustedes han visto la película de El Diablo Viste a la Moda, y es que hay muchos memes alrededor de eso, porque en El Diablo Viste a la Moda, si no la han visto, se las spoiler rápido, que es de una chica que entra a trabajar en una revista de moda, de una chica que pues cero ya le llamaba la atención la moda y cómo se va transformando, adaptándose al mundo de la moda. Pero tiene una jefa súper estricta, súper, hasta mala onda pudiera ser, pero así súper estricta, que un poco pudiera ser ella el diablo, ¿no? Es como lo básico que se vería en la película. Y hay unos memes relacionados que dicen, el verdadero villano en El Diablo Viste a la Moda no es Miranda Kerr, que es la jefa. Es el novio de la protagonista, pero ustedes no están listos para esa conversación, dice. Y es que es verdad, el novio de la chica nunca aparece como el malo, es nada bien como su novio, que ve cómo ella se va transformando de alguien así todo chamagoso a alguien como super fashion y hasta parece modelo al final la chica, se va transformando y el cuate le empieza a criticar e incluso se separan porque dices que no, o sea, ya no somos nosotros, o sea, ya no coincidimos, ya eres otra persona y nunca fue el malo. Para nosotros era el malo obvio, que era la jefa, pero realmente era el otro cuate y habla de eso. Tienen objetivos o valores contrarios al protagonista. Se opone a los objetivos y valores del protagonista. Entonces, no es tan sencillo ni tan obvio.
¿va? También tenemos a los personajes secundarios. Los secundarios son los típicos amigos de los protagonistas. Ayudan al protagonista a alcanzar su historia, ¿no? Su meta que tiene, el sueño que tiene, siempre están al lado. Típicos amigos, sus papás, alguien está, ¿no? Son aliados, facilitadores y también se pueden mostrar a veces como contraste, ¿no? Es que mi amigo dice que no, pero yo insisto, pero son quienes los acompañan. Tienen una importancia menor en la historia, pero son importantes para poder desarrollar la historia del protagonista. Y después tenemos a los personajes siluetas, que aparecen de fondo, a veces no tienen diálogo, pero su presencia ayuda a determinar qué onda, en dónde están. ¿No? Es que estoy en la escuela, entonces necesitas a muchos compañeros ¿no? Muchas personas atrás para que se sepa que estás en la escuela, o que a lo mejor pasen o te salude alguien, ¿qué onda? ¿Va? O a lo mejor pasan nada más de seguido, pero necesitas esos personajes silueta que ayudan como a ambientar, ¿no? Lo que ocurre. Bueno, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Miren, aquí en el material que les comparto, espero que se haya ido, si no ya se los mando. Veamos, por ejemplo, la película del Rey León. El protagonista es Simba, ¿no? Él vive el conflicto, encarna el tema. La película del Rey León la conocemos a partir de lo que le pasa a Simba. El antagonista es Scar, porque es el que se opone a los objetivos y a los valores de Simba. Los personajes secundarios son Timón y Pumba, porque son los compañeros de Simba que lo ayudan, ¿no? A donde estén, pues son sus aliados facilitadores. Y un personaje silueta es la mamá de Simba. No tiene como como mucho peso en la historia, pero sí es importante porque es su mamá y de pronto a partir de ella hay referencias de cómo están sucediendo las cosas cuando ya no está Mufasa y demás. ¿Ven? O sea, personajes que nosotros veíamos y dejábamos pasar la película, cada uno tiene su razón de ser, cada uno tiene su función dentro de la historia. ¿Sale? Después vamos a tener dentro, digamos que sigamos en las películas, ¿ok? Vamos a tener a los personajes a partir de la motivación que tengan, es decir, ¿qué los motiva a ser como son en la historia? Aquí los vamos a dividir en dos, en personajes planos y en personajes redondos. La motivación, así la vamos a dividir en planos y redondos. Vamos a ver primero a los redondos. También se les llama, hay una subclasificación en erótico y tanático. No tiene nada que ver con la connotación sexual, simplemente así es como se les pone, ¿no? Entonces, un personaje redondo es uno que está dispuesto a cambiar durante el transcurso de la historia. Empieza siendo de una forma y termina siendo de otra. No, no es redondo porque en realidad lo que hace es un cambio de 180 grados. Sería redondo si da los 360, pero 360 regresa a ser el mismo, ¿no? Pero bueno, piensen ustedes que es redondo, al menos como por la curva, ¿no? Los personajes redondos tienen personalidades desarrolladas, o sea, ya están como muy claros, no indefinidos de, ay, ¿qué seré cuando crezca? Ya son algo, tienen personajes muy claros, pero a lo largo de las historias que nosotros vamos viendo, experimentan, reaccionan, cambian, evolucionan a lo largo de toda la trama. Son personajes parecidos a la realidad y por ello conectamos con ellos, porque tú como espectador sabes que es parecido a lo que tú eres y entonces te enganchas y quieres saber más. Es como un espejo, ¿no? Los personajes redondos se van a clasificar, entonces les decía, en erótico y tanático. Los eróticos son personajes que le ven el lado bueno a todo, son como los súper optimistas, ¿no? Está pesado, ya me pasó lo peor, pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Piensen en Woody, el vaquero de Toy Story. Es el juguete consentido de Andy, pero le llega el boss. Y entonces hace y deshace porque se empieza a sentir angustiado, pero él sabe que él debe de seguir siendo el consentido. Se pierden, se van quién sabe a dónde, hacen todo lo posible por regresar. Total, que regresa. Todo lo que le pasó, aunque sí se decayó en algún momento, pero la fuerza ¿no? De que todo va a salir bien y vamos a regresar con él, hace que sea un personaje redondo. Los personajes eróticos, el personaje redondo erótico es positivo,
vamos a regresar con Andy, no sé, no les quiero estarles spoileando la película, pero al final, cuando está montado sobre Buzz y están planeando y que no que ya van a aterrizar en la caja de la mudanza y no aterrizan ahí, le dice Buzz, oye, es que vamos ahí, y Woody, que lo está manejando, Woody le dice, es que no vamos ahí, vamos más adelante. La idea es que de él era que cayeran en el quemacocos, o sea, en el espacio, para que cayeran junto al niño dentro de la camioneta. O sea, siempre mantuvo esta actitud positiva de que lo iban a lograr. Y así las 4 películas con Woody, ¿no? Siempre le va como en feria, pero al final, ¿no? Él busca ver lo positivo a todo, ¿no? Hasta incluso en la 4, pese a que es trágico, optó por lo positivo, en ese caso para él. ¿Ah? Después tenemos a los personajes tanáticos, son lo mismo, pero en pesimista. Todo lo ven mal. Depresivos, oscuros, pero está como muy claro esos personajes. Piensen en el Doctor House. O sea, mal encarado, engreído, grosero, patán, pero es un súper doctorazo. Y siempre termina encontrando junto con su equipo de que están enfermas las personas. Y las cura, siempre. Pero todo en un mood, ¿no? Negativo, pesimista, grosero. Él es tanático. Woody es erótico. Los dos son personajes redondos, ¿vale? Tienen muy claro el personaje que son. Sí van cambiando, pero en el caso del tanático no para mejor, sino para peor, ¿no? Se van transformando para ser más mala onda. Y en el erótico sí van transformándose a pesar de lo que les pasa, están dispuestos, ¿no? A entrarle, pero se mantiene la actitud positiva. Esos son los personajes redondos. Cuando hablamos de los personajes planos, como su nombre lo dice, los planos manifiestan solo una capa. O sea, hagan de cuenta que nos aplastamos la cabeza y solo van a ver un plano mío, no el completo. Entonces van a decir, ay, qué padre, la Miss tiene 2 ojos. No es cierto, tú no estás viendo el otro. A lo mejor no tengo, o tengo un parche, no sabe. Entonces, igual, en los personajes planos solo conoces una capa de la personalidad. Y eso a veces es peligroso, pero bueno, se usa mucho para la ficción. En La Bella y la Bestia, esta película, en especial la de Disney, el personaje de Gastón es un patanazo, ¿no? Así un fuertote, engreído, patanazo y no, y mala onda, pero solo le conocemos eso, no conocemos cuando es buena persona, solo conocemos esa parte. Contrario a la bestia, que de él sí conocemos cuando es mala onda y cuando es buena onda, sí conocemos esas 2 partes. Los superhéroes entran en la categoría de planos, porque solo conocemos que quiere luchar contra el mar, ¿no? O que lucha contra los superhéroes, ¿no? Solo conocemos esa parte. Hay figuras míticas como Hércules, ¿no? Que solo juega con el papel de guerrero valiente, con mucha fuerza, pero si se ponen a ver la película de Disney, ya van a ver que es un cuate que había sufrido un chorro y al final, bueno, decidió ser como un guerrero, pero antes no lo era. Entonces, el plano es cuando solo conocemos un tipo. Se clasifican en buzos, estereotipo. El estereotipo es aquel personaje encasillado con un modelo de ser o una conducta. O sea, lo que socialmente decimos y sabemos de ese tipo de personajes. La princesa, ay, la que siempre quieren rescatar, ¿no? La que tiene que venir el príncipe. El príncipe valiente. Los príncipes son valientes todos y rescatan al más necesitado. Las rubias tontas, todas las rubias son tontas. Los nerds son feos. Las brujas son malvadas. Los estereotipos nos llevan a que le pongamos adjetivos como muy de estereotipo. Muy socialmente se les hace esa calificación y es de dominio público. Cuando en realidad, chicos, Frozen nos enseñó que no todas las princesas necesitan ser rescatadas, que los príncipes no todos son valientes, que las rubias no son tontas, o no todas, que los nerds no son feos, que las brujas a veces son buenas o que también son buenas. Eso lo vimos, Disney mismo nos los enseñó con Maléfica. Maléfica, que sabíamos que era la bruja mala, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, resulta que era buena y que fue mala después y que al final también sí volvió a ser buena, ¿no? O sea, pero vamos a estereotipos, vamos a ver personajes de estereotipos. Cuando hay películas, son películas mexicanas y las hacen como en algún estado de la República,
y ponen al que es el presidente municipal, ¿no? En una película, insisto, una película mexicana, actualmente el que va a ser el personaje, el presidente municipal, tiene que ser una persona que tiene como poco pelo, que tiene bigote, que es un poco llenito, que es bajito, que usa sombrero y medio panzoncito. O sea, es como el estereotipo de cuando en realidad no son así, pero muchos son así y entonces ya se hizo el estereotipo. ¿Va? Después tenemos arquetipo y prototipo. Estos son personajes que representan un valor en sí mismo y es difícil modificar y son universalmente aceptados por el colectivo. Un poco va con el estereotipo, pero el estereotipo es más, bueno, calificando, ¿no? Calificando, sí, con adjetivos, pero en el prototipo es, ahí los acepta, ¿sabes? O sea, todo mundo conoce que así son y como tal la persona, el personaje representa un valor. Ahí eso está enganchado a un valor, no solamente a una calificación visual, sino a un valor. Y sirven de modelos para imitarlos. Regreso con el gobernante, ¿no? Los gobernantes, pues, ¿no? Cuando vas a desarrollar un personaje de un gobernante, desafortunadamente ahora tenemos que hablar que sea un tranza, que sea un mentiroso, que sea un abusivo. Es como ese prototipo que se ha hecho alrededor de eso. Los villanos, los guerreros, los mentores, los amigos leales, las mujeres fatales, las hechiceras, como tal, representan un valor. El del gobernante, más allá de lo físico que les decía hace ratito del sombrero y las características, el gobernante viene con el valor el no valor de la corrupción, ¿no? El mentor a lo mejor con el valor de impulsar el crecimiento, de guiar a una persona. El amigo leal con el valor de la honestidad, de la solidaridad, ¿no? Cada uno representa un valor o desvalor, por así llamarlo. Esos son los arquetipos o prototipos. Después también tenemos los personajes símbolos. Recae en aquellos personajes planos que solo pueden ser representados en ciertos espacios. O sea, fuera de ciertos contextos pones a un personaje y ya no tiene sentido. Solo lo tiene sentido si hay un contexto. Por ejemplo, una hadita, una hada madrina. Entonces tiene que ser en un bosque encantado o en un lugar donde haya como seres así, no extraños, sino míticos y demás. Ahí sí que aparezca una hadita volando, es lógico. Pero si yo les voy a hablar de la historia de Cintia Contreras en un día del Hoy No Circula, y entonces me apareció una hadita madrina y me dijo, toma otra ruta para llegar temprano a Unitec, es ilógico, o sea, como que sale, ¿no? Sale de una narrativa al menos clásica que conocemos. Representan un valor o una fuerza. Bueno, ya lo habíamos visto. También los superhéroes pueden ser un arquetipo de valentía. Representa un superhéroe siempre va a ser valiente. Entonces, cuando alguien es superhéroe, representa en términos de símbolo que es alguien súper valiente, ¿va? Y luego, aquí hay uno que se me fue, pero que si no me equivoco viene en su texto, en el de acá, que es el plan. No, se me fue, pero esos se los... Hay otro personaje que es trágico, chicos. Y a los trágicos les pasa de todo. Les pasa de todo y mal. Pobrecitos. La verdad es que, ay, pobre, ya no hace falta que pase un perro y le orine así. Esos son los personajes trágicos, ¿vale? A los que les pasan las cosas malas. Todo les pasa mal. Esos son los trágicos. No está, pero se los ajusto porque viene, ahorita vamos a ver en el ejercicio un reactivo para que venga ahí claro. Y chicos, hago rápido una pausa. Ya se me fue el tiempo, son 12:24. ¿Me aguantan tantito y terminamos a las 12:40, 12:45? ¿Sí ya aguantan? ¿O ya se cansaron? No, sí, maestra. ¿Sí? Sí, ya. Ay, perfecto. Es que como en esto del principio nos tardamos más, ya les quité tiempo. Ahora, también... no. Esperen, no, es que acá me falta uno más, pero vamos a ver acá. Es que aquí sí lo tienen completo. También tienen a los personajes por conflicto, que es cuando en la historia el personaje es un héroe contra sí mismo. Entonces ahí son rollos más psicológicos, ¿no? Donde el héroe lucha contra su propio ser, sus pensamientos, sus historias, contra él mismo es la bronca.
y ya hay contextos, pero él trae bronca con él mismo. Tenemos también cuando es héroe contra el otro. Es un personaje que se enfrenta a su villano, ¿no? Al opuesto, y entonces se enfrenta a otra persona. Pero también tenemos historias en las que el héroe se enfrenta con lo otro, con un ambiente, con una situación, con algo desconocido, la naturaleza, divino, se enfrenta a, ¿no? Con la película Volcano, ¿no? Se enfrenta a la erupción de un volcán y todos los daños que hay. El personaje se enfrenta a eso, sí, acompañado de su equipo, pero se enfrenta a algo, no a alguien. Entonces tenemos estos tres héroes, contra sí mismo, contra otra persona y contra otra situación. Después tenemos el tono que se maneja. Hay los personajes que siempre van a estar en tono tragedia, ¿no? No tienen más opción que enfrentarse a su destino trágico, todo mal, bye, ¿no? De los que pisan una vez la popó del perro, ya va, adelante se caen en un hoyo y más tarde les cae algo de un pájaro y en la otra calle los quieren atropellar y así de por qué salí a caminar, ¿no? O sea, todo eso les pasa a los de tragedia. Es doloroso, o sea, hay quienes lo ven, a nosotros nos pudiera dar risa, pero a lo mejor al personaje de verdad que le está pasando mal. Y hay personajes en películas, sobre todo a los que todo le va mal, y es bien fuerte, ¿no? Pero bueno, acompaña sus historias. Tenemos, por el contrario, historias de comedia. Son luminosos, no realistas, porque pues la verdad es que es difícil que en la vida todo lo veas, ay, sí, como de risa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ficciones. Les pasan cosas, pero las superan como con esta comedia, ¿no? Con la positivismo y les encuentran hasta el lado oscuro y se ríen. Eso es la comedia. Hay que reconocer que cuando vemos una película de comedia, le suceden cosas fuertes a los personajes, pero a nosotros nos dan risa. Se convierte en algo divertido. Y ahí nos vamos al siguiente, que es la tragicomedia, que son personajes absurdos a los que les pasan cosas que pueden ir entre lo trágico y lo cómico, sarcasmo, comedia o parodia, pero a nosotros sí nos dan risa. Lo que le pasa así horrible te da mucha risa. Un poco por alejarte de la realidad, pero entonces tenemos la tragedia donde todo triste, la comedia donde se busca que todo sea más alegre, más cotorrón, y tragicomedia, que es entonces a partir de cosas trágicas que te ocurran, logras en el lector que venga esta reacción de risa, ¿sale? ¿Sabes? Que se la pase bien y que a veces eso buscamos que ocurra, ¿no? Qué difícil es que no ocurra. Bueno, vamos a ver entonces estos ejemplos. A ver, escuchen bien, se los leo yo para darles más elementos con la narración. Dice, en el drama del desencantado es una historia que narra el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que iba cayendo a través de las ventanas, a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle ya había cambiado de opinión por completo y su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa sí valía la pena ser vivida. Este personaje presentado en la narración, el desencantado, ¿qué tipo de personaje es? ¿Es un protagonista, es un estereotipo o es un antagonista? ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? Es un protagonista, este señor que se va cayendo mientras se aventó, ¿no? Mientras va cayendo y ve todo lo padre que hay, ya se arrepintió, pero pues ya se cayó. ¿Quién es en esta historia? ¿Es el protagonista? ¿Es un estereotipo? ¿Es un antagonista? ¿Quién es? El protagonista. Es el protagonista, es el de la historia. Aunque esté viendo otras historias, es el protagonista. Lean este, chicos.
y díganme qué respuesta es la correcta. No. ¿Con cuál? ¿Una tragedia? Hablamos del personaje. Tragedia sería la situación que vive. Pero aquí estamos hablando, chequen esta última. El diablo, no Henry. El diablo, ¿qué tipo de personaje representa? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál, chicos? Yo me iría por el de tragedia. Ok, pero ¿la tragedia le pasó al diablo? Mira, vamos a leer a partir de que aparece el diálogo. Dice, por fin pronunció los encantamientos. El demonio era verdaderamente horrible, rojo y con cuerno, pero Henry se armó de coraje y respondió. Siempre he sido un inútil en geometría, comentó. ¿A quién se lo dices? Replicó el demonio riendo burlonamente. Y cruzó para devorarse a Henry, las líneas del hexágono que aquel idiota había dibujado en vez de un pentágono. ¿El diablo quién es? ¿Es el protagonista? No, porque la historia la conocemos a partir de los ojos de Henry. Es una tragedia, sí, pero lo que le pasó a Henry. Y si buscamos qué personaje representa el diablo representa un estereotipo, porque nos lo presentan como alguien verdaderamente horrible, rojo, con cuerno. Se ríe burlonamente. Los demonios no siempre se comportan así, pero el estereotipo nos dice que sí. Hay una serie, ¿no? Pues Lucifer creo se llama. Nunca la he visto, pero sé que está así en plataformas y que es un tipo, pero guapísimo. Rompe con el estereotipo que conocíamos todos de un diablito como el de las tarjetas de la lotería. Aquí, chicos, cuando no tengan claras las respuestas, ¿qué hay que hacer? Descartar. Empezar a descartar. Y primero,
¿qué nos están preguntando? Más allá de lo que nos cuenten, ¿qué nos está preguntando? O sea, ¿qué respuesta buscamos? La de qué representa el diablo. Entonces, centrémonos solamente en lo que hace el diablo. De la información que tenemos del diablo, ¿nos da para una tragedia? No. No es una tragedia para el diablo que se coma a Henry, pero el diablo tampoco es el protagonista. Si descartas, ¿qué te queda? Perdón, ¿qué te queda? Pues que es un estereotipo. Y hasta ahí. ¿Vale? También adapten esas técnicas de descartar, porque se vale que no conozcas todas las respuestas. ¿Vale? A ver, vamos a ver ahora. Sófocles narra la vida del rey Edipo, quien sin saberlo está casado con su madre. La representación hace ver a Edipo como un hombre justo que al enterarse quién es su esposa, decide arrancarse los ojos como castigo a la situación. Deja el trono y aislarse para vivir en soledad. ¿Qué tipo de Edipo representa un personaje de qué tipo? ¿Trágico, plano o estereotipo? Ahí sí sería trágico, ¿no? Ahí sí es trágico. Plano no, porque estamos viendo que sí le conocemos todas partes. Estereotipo no, porque, ay, no te pases. No, es que es estereotipo, mis, que todos los que andan con su mamá se sacan los ojos. No, eso estaría muy fuerte, ¿no? Ahí es un personaje trágico, ¿vale? Va. Vámonos de volada al siguiente tema. No acabamos lo de comprensión lectora hoy, pero bueno, no importa. Todo nos sirve, todo nos sirve. Ahora, también tenemos para hacer la comprensión de los textos, en dónde se realizan las historias, lo que estamos leyendo, en qué contexto o en dónde es. Cuando leemos, chicos, debe haber tal grado de descripción que lleve a nuestra mente a que recreemos los espacios, ¿no? Por eso es tan padre leer primero los libros y después ver las películas, porque bueno, no es padre, más bien te frustras porque en tu mente era otro escenario y cuando ves la película te pusieron otro escenario, ¿no? Pero cuando es al revés, te limita, porque si viste primero la película y ya tienes el escenario y luego vas a leer el libro, ¿no? De esa misma película, ya todo lo que lees ya tiene carita y ya tiene escenario. Entonces está como, me hizo falta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La ubicación temporal de los textos se compone de escenario y ambiente, son dos cosas diferentes. Cuando estamos conociendo una historia, leyendo una historia, vamos a ver, por una parte, el escenario en el que ocurre y la otra, el ambiente en el que está. Cuando hablamos de escenario, son los lugares, es el lugar en donde ocurre la historia o el suceso del que estamos hablando, donde están los personajes que ya vimos sus características. Este sitio donde se desarrolla la acción. El escenario representa a veces también las emociones de los personajes y es lo que tú ves, que es el marco en el que ocurren las historias. Pero también tenemos algo que se llama ambiente. Y el ambiente es el espacio donde se desarrolla el relato, pero en él hay acción. Más allá de lo que están haciendo los personajes, es esta acción alrededor del personaje, lo que tú percibes, ¿va? En escenarios vamos a tener escenarios realistas, impresionistas y simbólicos. Y en los ambientes tenemos que se llama contraste, complementario e inexistente. Y aquí la verdad está mucho más claro en la tablita. Mira, me voy a bajar un poquito el... Bueno, falta unos abajo, pero vamos a ver primero los de acá. Entonces, el escenario quedamos que es lo que vemos, en donde ocurren las cosas. Tenemos el escenario realista. Un escenario realista va acorde con el personaje y con la realidad del personaje. Es coherente con las características del héroe, si es el caso. Si la historia es de un soldado, ¿en dónde, en qué escenario vamos a ver que se desarrolla la historia de un soldado? Pues en un cuartel, o en un barco, o en una guerra, ¿no? Es como lo obvio, lo evidente, lo realista. No vamos a meter a un soldado en una pastelería,
No, sí, mis fue a comprar, sí, bueno, esos son detalles especiales, pero como tal, la esencia de ese personaje tiene que ser en un cuartel, tiene que ser en una guerra de un soldado o en un entrenamiento. Así es. Ese es el escenario realista. Después tenemos el escenario impresionista. El escenario impresionista es aquel que está dominado por la luz o la colorimetría, misma que representa una emoción. Es más común este tipo de escenario en productos audiovisuales como películas o también fotografías o representaciones teatrales, pero no escapa a la belleza de la literatura. Y es si las, como puedes leer un libro en el que con la descripción te lleva a escenarios impresionistas, es impresionante, ¿no? Cómo lo hace, con qué capacidad del escritor. Te pueden hablar de emociones, describiéndote lugares en tonalidades frías o en tonalidades cálidas. ¿Han visto la película de Amélie? En la película de Amélie pasa por varias escenas y según el estado de ánimo en la que esté, el escenario, el fondo e incluso su propia ropa tiene de dominante ciertos colores, ¿no? Que los cuartos solo verdes, ¿no? El cuarto verde, su ropa verde, las cosas verdes y luego pasa al todo amarillo, o sea, no todo el tiempo, pero ese escenario impresionista ayuda muchísimo. No sé qué tan fans sean de Batman, pero las películas de Batman... cuando se habla como de la esencia de Batman, estas escenas de la esencia de Batman son oscuras, con negros, grises, destellos de luz, o sea, luz blanca, pero en negros, en oscuro, en nocturno. Claro, es el caballero de la noche, ¿no? Pero esa tendencia lleva a que si lo pensamos, imagínense una película como la de los Trolls, de la de caricaturas, que es todo de colores, o sea, todos esos colores, si ponemos a Batman, no nos cuadra porque el escenario que se busca es impresionista, ¿sale? Entonces, impresionista se va para los colores. Y tenemos un escenario diferente, bueno, adicional, que es el simbólico. En el simbólico, en este tipo de escenario, no juega con todo un montaje. Solo hay dentro de los escenarios, lo que ves en el teatro, en la película, ciertos objetos que te ayudan a reconocer qué está pasando. Si piensen en una escena en donde está una cama, una mesita y una jarra con agua. Pues es que es una habitación. No sabes si de casa, de una cárcel o de un hotel, pero es una habitación donde alguien va a dormir, o de hospital, donde alguien va a dormir. Es como lo simbólico te ayuda solamente con pocos elementos, pero muy característicos, a saber de qué se trata. Eso, el escenario, digamos, con lo que está sobre y ya de ahí se desarrollan las acciones. Pero ahora vamos a ver el ambiente, que es justo lo que pasa mientras está la acción de los personajes, está el escenario, qué pasa en el hueco que queda, ¿no? ¿Qué pasa en todo lo demás? Tenemos ambientes complementarios. Como su nombre lo indica, complementa al personaje o al sujeto, pero no desde el abordaje físico, ¿no? De que ahí te agarro y te acompaño, no, sino que ayuda a enmarcar el ambiente de soledad, de alegría, de fiesta, de duelo, ¿no? Se van a conocer en una fiesta, en una posada, y entonces estás viendo la imagen de la pareja que se conoce, empieza a platicar, y de fondo la piñata, la gente bailando, pasando, eso es el ambiente que hace como lógico el contexto en el que están ocurriendo las cosas. Después tenemos los ambientes de contraste. Es lo opuesto a lo que el personaje está experimentando, una forma de marcar una antítesis para dejar de manera más clara la emoción totalmente opuesta de algo que está sucediendo real a lo que está sintiendo el personaje. Por ejemplo, un personaje que se siente muy solo, estoy solo en la vida, nadie me quiere, y estás rodeado de la gente de la posada. Entonces, está la escena donde la persona está pensando así en voz alta, que la vida no vale nada, que está solo, que nadie lo quiere, y la gente atrás está, y pasan y lo tocan, de ven a bailar, y le llaman, pero él está clavado en que nadie le hace caso. Eso es el contraste de esta oscuridad que él quiere proponer a lo que ocurre alrededor, que es totalmente opuesto, pero tiene que ver un poco para decir, es que no estás solo, tú te ves solo, pero sí hay gente que te acompañe. Eso es el contraste en cuanto al ambiente. Y tenemos también los ambientes inexistentes. Esos son raros, pero bueno, existen casos, no va a venir en el examen, no se me estresen, pero un ambiente inexistente puede ser un hombre que espera en la parada de un tren a que el tren se lo lleve a su destino, pero resulta que no hay estación del tren y tampoco hay vías.
Solo está una banca, un espacio en blanco y el cuate ahí esperando. Pero en la dramaturgia, en lo que te explica en el texto y en lo que va pensando el personaje, estoy esperando que el tren me lleve y no hay nada. Pero no hay nadie, ni siquiera que las personas van pasando, ni hay ni escenario, ni ambiente, nada. Pero te lo narran y te lo detallan de tal forma que tú lo crees de, ay, no, es que sí va por ahí, ¿vale? Eso pasa con la ubicación temporal, entonces de los textos con los escenarios y los ambientes. Vamos a hacer estos últimos ejercicios sobre estos dos temas para ya concluir, ¿sale? Ok, a ver, chicos, si les digo, imagínense a esta persona. Dice, vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Cuando esto es una cita textual de un texto, entonces cuando dice vuelvo, quiere decir que volteo a ver. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada, o sea, tanta tierra y de tan grandota, tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos de no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol, o sea, que los queme el sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Todo lo que nos está explicando esta persona de lo que está viendo es un escenario de qué tipo. Es una acción que se desarrolla, al menos que él voltee a ver y lo que nos describe, el escenario en el que está, ¿qué es? ¿Simbólico, de contraste o realista? ¿Realista? Es realista. ¿Por qué no puede ser simbólico? No, más bien, ¿por qué no puede ser de contraste? A ver, acá está. ¿Por qué no puede ser de contraste? Porque el de contraste es un ambiente. Mire, es un ambiente. Y lo que les estamos pidiendo aquí es un escenario. Pero la respuesta es correcta, está perfecto. Es un escenario realista, es lo que la persona está viendo. Y ya, ¿vale? Bien hecho. El siguiente dice, a la derecha, 2 sillones y una mesa de centro. A la izquierda, otra mesita con un aparato telefónico junto a una silla. ¿Qué tipo de lo anterior representa un escenario? ¿De qué tipo, chicos? ¿Es simbólico, es complementario o es impresionista? ¿Complementario? Vamos a ver cuál es el complementario. El complementario, como su nombre le indica, completa al personaje el suceso, pero no desde un abordaje físico, enmarca el ambiente. Y esto es un ambiente. Y aquí, ¿qué se les preguntó? Por un escenario. Entonces, descartamos. El impresionista, lo que hace el impresionista es trabaja a partir de los colores, de la luz o la colorimetría. Y aquí no tenemos ninguna indicación de color, ni de luces, de oscuro con mucha luz, no nos dice nada de eso. Entonces es el simbólico. Ajá, mira, la verdad es que sí, es el que quedó, sí, pues es el simbólico. Pero vamos a ver por qué es el simbólico. Porque no juega con todo un montaje, solo son ciertos objetos con lo que nosotros ya tenemos idea de lo que es. Si aquí nos está diciendo que hay una silla y una mesita hay sillones y una mesa de centro, 2 sillones y una mesa de centro es una sala. Y luego si hay otra mesita y un aparato telefónico y una silla es donde se sientan a las abuelitas a hablar por teléfono. Entonces está en una casa, pero no te dice que está la casa con los cuadros, las puertas, solo hay ciertos elementos. Con esos son suficientes. No nos detalló más, ¿va? Sí. Y vamos a ver este. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar un brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. El párrafo anterior representa un escenario de qué tipo.
Es impresionista, nos da colores, nos habla de colores, luces y sombras. Es realista, nos dice qué es lo que había de manera real, o es simbólico. Solo nos habla de unos elementos y lo demás ya nosotros lo deducimos como por cotidianidad. ¿Simbólico? Ajá, es realista. Y tú me dirás, Miss, pero ya había puesto un ejemplo de realista, ¿por qué lo repite? Porque en el examen se les van a repetir preguntas, no la pregunta, sino preguntas cuya respuesta es la misma. Y a veces ustedes se me sacan de onda diciendo, no, es que ya había contestado esa respuesta, ¿cómo va a ser otra vez? Sí, se les puede presentar 2 o 3 veces o hasta más, pero no se me asusten. Si es el caso y están seguros que la respuesta es realista, y en realidad es esa. Es correcto que sea realista, ¿sale? Pero también por eso se las pongo como para que lo tengan súper claro, ¿va? Bueno, chicos, vamos a pausar nuestra sesión hasta aquí. Continuamos la próxima sesión, que es en 2 semanas. Les pido, si tuvieran tiempo, por favor, de revisar el material siguiente para ya nada más irnos como, no verlo desde cero, sino que nada más como hacer como el repaso rápido y podamos seguir practicando, ¿no? Digamos, hacemos el repaso rápido y nos vamos pero directo a los ejercicios y no detenernos aquí. Esto de las metáforas, sí les pido de verdad, ojalá leanla, aunque sea 10 minutos antes de la sesión dentro de 15 días, porque son muchas metáforas para que las tengan claras, ¿sale? Y poder hacer los ejercicios más rápido. Y de ahí después tenemos de metáforas, viene esto de interpretación de texto, todo les pediría que lo pudieran leer, a lo mejor identificación de la intención comunicativa, identificación de desarrollo de conclusiones, y si quieren lo paran hasta redacción indirecta. Esto ya lo terminamos de ver la siguiente clase. Redacción indirecta, chicos, es el clavado que nos vamos a echar a volver a ver sus clases de español. Sintaxis, gramática, ortografía, uso de mayúsculas, adjetivos, artículos, o sea, todo eso lo vamos a repasar, no pasa nada, lo repasamos acá con mucho gusto, pero sí necesito que ojalá pudieran ya traer de adelantado los demás temas, ¿sale? Para hacer más dinámicas las clases. Paro entonces en este momento la grabación, le voy a compartir al profesor, al maestro Adrián, la liga, incluso les digo, se las paso a ustedes por correo. Cualquier cosa que necesiten o tengan una duda, ya tienen mi correo, me escriben con toda confianza, chicos,